300. Solo 300 hombres, acorralados, hambrientos, perseguidos, frente a un poder que parecía infinito. El ejército omeya avanzaba como una marea imparable, 100.000 sombras cubriendo las montañas del norte. Nadie apostaría por los cristianos. Nadie, excepto la historia. Año 722. La península ibérica arde bajo el dominio del califato omeya. Ciudades caen, reinos se desmoronan. El Islam avanza sin freno desde el sur, y todo parece perdido. Pero en las montañas salvajes de Asturias, donde la niebla nunca se disipa del todo y la roca corta como cuchillas, un pequeño grupo decide no huir más. Allí comienza una resistencia que nadie esperaba. Allí nace una guerra que no se librará en campos abiertos, sino en la garganta misma de la muerte. Pelayo, un noble visigodo, se refugia con sus hombres en Covadonga. No es una fortaleza, no es una ciudad, es una cueva, un lugar húmedo, oscuro, encajado en la montaña como una herida abierta. Con él, apenas 300 guerreros, campesinos, restos de la antigua nobleza, hombres cansados de huir. Frente a ellos, el general Omeya Alama avanza confiado. 100.000 soldados, arcos, lanzas, disciplina imperial. Para los omeyas, aquello no es una batalla, es una limpieza. Los musulmanes rodean la zona. Exigen rendition. Prometen perdón. Pelayo se niega, no por orgullo, sino porque sabe algo que el enemigo ignora. La montaña es un arma. Los omeyas avanzan por senderos estrechos, empinados, resbaladizos. Sus filas se estiran. Su número deja de importar. Desde lo alto, los cristianos esperan. Silenciosos, immobiles. Cuando comienza el ataque, la cueva ruge. Flechas y rocas caen desde las alturas. El eco multiplica el terror. Cada grito rebota en la piedra. Los omeyas no ven al enemigo. Solo sienten la muerte caer desde el cielo. Intentan avanzar, pero no hay espacio. Tropiezan unos con otros. Los cuerpos bloquean los pasos. El pánico se propaga. Las crónicas cristianas hablarán de intervención divina. Las musulmanas, de un desastre inexplicable. La realidad es brutal. En un terreno cerrado, el número se convierte en una condena. La cueva de Covadonga se transforma en una trampa. La sangre corre por la roca. El miedo rompe la disciplina. El ejército omeya comienza a desmoronarse desde dentro. Alcamesí, el mando se pierde. La retirada se vuelve una estampida. En los desfiladeros, los soldados huyen sin orden. Muchos mueren aplastados. Otros caen por los barrancos. La montaña devora al invasor. De los 100.000 que entraron, miles no salen. Y los que sobreviven llevan consigo algo peor que la derrota: el miedo. Pelayo no persigue. No necesita hacerlo. Ha demostrado que el gigante puede sangrar. Que el imperio no es invencible. Que incluso en una cueva, un puñado de hombres puede cambiar el curso de la historia. La noche había caído sobre Hispania como una losa. No con silencio, sino con el peso de un imperio victorioso. El estandarte omeya ondeaba sobre ciudades conquistadas, sobre reinos caídos, sobre iglesias convertidas en ceniza. En menos de una década, el ejército musulmán había barrido la península con una velocidad brutal, aplastando a los visigodos, quebrando linajes enteros, dejando al norte como el último refugio de un mundo que se negaba a morir. Para los omeyas, aquello ya estaba decidido. Hispania era suya. Solo quedaban montañas pobres, hombres hambrientos y una resistencia insignificante. Nada digno de un ejército que había derrotado reyes. Pero en esas montañas, en la espesura húmeda de Asturias, algo respiraba. Allí no había grandes murallas ni ejércitos formados. Había roca, niebla y cuevas que parecían bocas abiertas esperando sangre. El terreno era traicionero, estrecho, diseñado para matar lentamente. Y en ese paisaje olvidado por los imperios, un puñado de hombres se reunía con una fe que rozaba la locura. Pelayo no era un rey poderoso. No tenía coronas doradas ni ejércitos interminables. Era un noble visigodo exiliado, un hombre que había visto el mundo antiguo derrumbarse bajo el acero enemigo. Había huido, sí, pero no se había rendido. En su pecho ardía algo más peligroso que la ambición. La convicción de que aquella tierra no sería tomada sin pagar un precio inimaginable. Los hombres que lo seguían no eran soldados profesionales. Eran campesinos, fugitivos, restos de un reino roto. Portaban armas desgastadas, escudos improvisados, miradas endurecidas por la pérdida.
Sabían que no podían vencer en campo abierto. Sabían que, si eran encontrados, morirían. Y aún así, se quedaron, porque no tenían a dónde ir. Cuando los exploradores omeyas informaron de una resistencia en las montañas, la respuesta fue casi burlona. 300 hombres, escondidos en cuevas. Aquello no era una amenaza, era una limpieza pendiente, un último acto antes de declarar el norte completamente sometido. Así, una fuerza masiva avanzó hacia Asturias. Decenas de miles, según las crónicas. Guerreros caídos, armaduras relucientes, disciplina imperial. Marchaban convencidos de que sería una demostración de poder, no una batalla. Un mensaje para cualquiera que aún soñara con resistir. Pero al adentrarse en las montañas, algo comenzó a cambiar. Los caminos se estrechaban, las formaciones se rompían, los caballos resbalaban en el barro, las órdenes se perdían entre ecos de roca. El enemigo no se mostraba, no había choque, no había gritos, solo la sensación de estar entrando en un lugar que no los quería allí. Desde lo alto, desde grietas invisibles, los asturianos observaban. Esperaban. Pelayo sabía que aquel sería el momento que definiría todo. No solo su vida, no solo la de sus hombres, sino el futuro de una fe, de una cultura, de una identidad que estaba a punto de desaparecer para siempre. No luchaban por gloria, luchaban porque, si caían, no quedaría nadie para recordar lo que fueron. La cueva de Covadonga no era un santuario glorioso, era húmeda, oscura, asfixiante, pero también era perfecta, un cuello de botella, un lugar donde el número dejaba de importar, donde la fuerza bruta se convertía en debilidad. Mientras el ejército omeya avanzaba confiado, los hombres escondidos en la roca se persignaban, apretaban los dientes y se preparaban para morir o para cambiar la historia. Porque en ese rincón olvidado del mundo, la conquista absoluta estaba a punto de encontrarse con algo que ningún imperio sabe cómo derrotar: la desesperación convertida en arma. El ejército omeya avanzó convencido de que la victoria era inevitable. No marchaban hacia una batalla, sino hacia una ejecución. Para ellos, aquellos hombres escondidos en la montaña no eran enemigos dignos, sino restos de un mundo ya muerto. La seguridad se respiraba en cada paso, en cada orden dada sin urgencia, en cada carcajada entre soldados que creían que regresarían con historias, no con cicatrices. Pero la montaña no respondió como debía. Los caminos se estrecharon hasta convertirse en heridas abiertas entre la roca. Las filas comenzaron a romperse. Los estandartes dejaron de verse unos a otros. El sonido de miles de pasos se volvió confuso, atrapado entre ecos que no revelaban dirección y distancia. La niebla descendió sin aviso, espesa, húmeda, cubriendo armaduras y rostros como un sudario. Entonces cayó la primera piedra. No fue un ataque glorioso. No hubo cuernos ni gritos. Solo un golpe seco, brutal, descendiendo desde lo alto y aplastando a un hombre que ni siquiera tuvo tiempo de entender qué había pasado. Luego otra, y otra, rocas arrancadas de la montaña, lanzadas con furia silenciosa. El pánico se propagó más rápido que cualquier orden. Las flechas comenzaron a caer desde grietas invisibles. No desde el frente, sino desde arriba, desde ángulos imposibles. Cada proyectil encontraba carne. Cada impacto recordaba una verdad incómoda. No podían ver a su enemigo. Los omeyas intentaron reorganizarse. Gritaron órdenes. Intentaron avanzar en bloque. Pero el terreno no lo permitía. Donde antes había un ejército, ahora solo había grupos aislados, atrapados entre paredes de piedra que los obligaban a avanzar en fila, uno tras otro, como animales guiados al sacrificio. El miedo comenzó a filtrarse. No el miedo al combate, sino algo más corrosivo. El miedo a no comprender, a no poder responder, a ser atacados por sombras que parecían fundirse con la montaña misma. Algunos soldados juraban ver figuras moverse entre la niebla, desaparecer antes de poder apuntar. Otros escuchaban voces, rezos, gritos que no sabían si eran reales o producto del terror. Pelayo observaba desde lo alto. Sabía que no debía apresurarse. Cada minuto que pasaba, el enemigo se debilitaba, no por bajas, sino por confusión, por cansancio, por la sensación creciente de que estaban luchando contra la tierra misma. Sus hombres, escondidos entre la roca, respiraban con dificultad, los músculos tensos, esperando la señal exacta para volver a golpear. Cuando llegó, fue devastadora.
Un ataque coordinado desde varios puntos. No masivo, sino preciso. Flechas, lanzas, roques, golpes rápidos y retirada inmediata. Los asturianos no se quedaban a luchar. Disapparition. Dejaban cuerpos atrás y silencio después. Cada ofensiva era corta, brutal y psicológicamente demoledora. El ejército omeya comenzó a dudar. Avanzar significaba entrar en una trampa más profunda. Retroceder era admitir que un puñado de hombres los estaba conteniendo. Los oficiales discutían. Las órdenes se contradecían. La disciplina, orgullo del imperio, empezaba a resquebrajarse. Y mientras tanto, la montaña seguía cerrándose. La cueva de Covadonga, ese lugar oscuro y estrecho, se convirtió en el centro del infierno. Allí, donde solo unos pocos podían combatir a la vez, la superioridad numérica dejó de existir. Cada omeya que entraba lo hacía sabiendo que tal vez no saldría. Cada paso adelante era un acto de fe o de desesperación. Para los asturianos, aquello ya no era solo defensa, era una revelación. Habían descubierto que el gigante podía sangrar, que el imperio, cuando se veía privado de su orden y su espacio, se volvía torpe, vulnerable, humano. Y esa certeza, nacida entre roca, sangre y niebla, era más poderosa que cualquier espada. La batalla ya no se libraba solo con armas, se libraba en la mente, y el miedo acababa de cambiar de bando. La montaña ya no era solo un obstáculo, era un verdugo. Los omeyas, atrapados entre la niebla y la piedra, comenzaron a comprender que no estaban avanzando hacia una victoria, sino descendiendo hacia una tumba. Cada orden gritaba desesperación. Cada intento de reorganizarse terminaba en caos. Los caminos estrechos, pensados para controlar territorio conquistado, se transformaron en corredores de muerte. Y en el corazón de todo, la cueva. Covadonga no era una fortaleza construida por manos humanas. Era algo peor. Un pasaje natural, oscuro, húmedo, donde la luz apenas sobrevivía y el eco deformaba cada sonido. Allí, la guerra perdió toda grandeza. No había formaciones, no había caballería, solo hombres entrando de uno en uno, obligados a confiar en que el que iba delante no moriría antes de dar un paso más. Murieron igual. Desde la oscuridad surgían golpes invisibles, lanzas empujadas desde grietas estrechas, flechas disparadas a quemarropa, rocas soltadas con precisión brutal. Los cuerpos caían, bloqueando el paso, obligando a los siguientes a avanzar sobre cadáveres aún calientes. La sangre corría cuesta abajo, mezclándose con el agua de la cueva, convirtiendo el suelo en una trampa resbaladiza. El pánico se volvió contagioso. Algunos soldados intentaron retroceder, pero la presión desde atrás los empujaba hacia adelante. Otros gritaban oraciones que se perdían en el eco. El humo de antorchas apagadas por la humedad convertía la respiración en un suplicio. Cada segundo dentro de la cueva desgastaba no solo el cuerpo, sino la voluntad. Los asturianos no gritaban, no celebraban. Ejecutable. Pelayo había entendido algo esencial. No necesitaban vencer al ejército. Solo debían romper. Cada hombre caído en ese pasaje angosto valía por 10 en campo abierto. Cada instante ganado era una herida abierta en la moral enemiga. Entonces ocurrió lo impensable. Una avalancha, no un accidente, una decisión. Desde lo alto de la montaña, rocas y troncos comenzaron a caer con furia incontrolable. El estruendo fue ensordecedor. La tierra tembló. Hombres y animales fueron arrastrados sin distinción. Gritos quedaron sepultados bajo toneladas de piedra. El ejército omeya, ya fragmentado, quedó literalmente enterrado por el terreno que creían dominar. El mito se rompió allí. Los supervivientes miraban atrás y no veían un enemigo humano. Veían una montaña asesina, un lugar que rechazaba su presencia, un infierno que no podía ser conquistado con números ni con fe. Algunos arrojaron sus armas, otros huyeron sin órdenes. Muchos nunca salieron. Para los asturianos, aquel momento marcó un antes y un después. No eran rebeldes escondidos, no eran restos de un reino derrotado. Eran hombres que habían sobrevivido al choque directo con un imperio, y lo habían hecho sangrar. Covadonga dejó de ser una cueva. Se convirtió en símbolo, un lugar donde el poder absoluto se asfixió en la oscuridad, donde la superioridad se volvió irrelevante, donde la historia cambió sin grandes discursos, solo con sangre, roca y silencio. Y mientras los restos del ejército omeya se retiraban,
arrastrando miedo en lugar de gloria. Una verdad comenzó a tomar forma entre los vencedores. No todas las guerras se ganan conquistando. Algunas se ganan resistiendo, hasta que el enemigo se rompe por dentro. Covadonga no fue una gran batalla. No tuvo ejércitos iguales ni gloria inmediata. Fue pequeña, sucia, desesperada, pero allí nació la reconquista. Allí comenzó el retroceso de un imperio que parecía eterno. 300 hombres no derrotaron a 100,000 con fuerza, los derrotaron con terreno, paciencia y terror. Porque a veces, la historia no la escriben los más numerosos. La escriben los que se niegan a desaparecer.